Bien, bien, buenas noches para toda la audiencia. Regresamos. Bueno, ahí también saludar a las personas que estuvieron presentes en el comienzo de este programa, haciendo mención, como siempre, en nuestras redes sociales, donde nos encuentran en YouTube como Noticiera Escolar, también en Facebook e Instagram nos encuentran como Noticiera Escolar. Como hicimos mención hace unos minutos, ya estamos con el invitado especial para el día de hoy, el escritor y historiador Roberto Rojas. Como dije, con el profe compartimos un hombre de palabra autorizada para hablar de la historia de La Rioja. Roberto, muy buenas noches, y bueno, también buenas noches a los chicos también que nos acompañan el día de hoy, que está Héctor y bueno, también está Oscar. Así que Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, muy contento de estar acá en Chepes, en el Congreso de Personalidades Riojana, auspiciado por el diputado Godoy y su equipo. Bueno, nos invitaron hace un tiempo y ya estuvimos acá hace 2 años, siempre con la concurrencia masiva. Está destinado a los docentes con puntaje pero abierto al público en general. Bien, Roberto, antes de empezar y bueno, también para que nos comente lo que se vivió hoy en la escuela normal, hablemos desde tu juventud, cómo empezó esto de la historia, cuándo usted decidió adentrarse en la historia, es algo que en su vida siempre estuvo vinculado a usted. ¿En qué momento usted dijo la historia es algo lo que me interesa, algo que yo tengo que estar relacionado? No, bueno, yo siempre fui lector desde chico, me inculcaron en el hogar, digamos, siempre había libros. El principio es el como lector, ¿no? Después, una vez terminada la secundaria, hice el servicio militar, bastantes años, y después había la posibilidad de estudiar en el profesorado, y ahí, bueno, me inscribí en historia y no tenía mucha vocación para la docencia, ¿no? Entonces, bueno, terminamos la carrera y opté por leer, investigar y después, bueno, se dio casi naturalmente esto de publicar libros, ¿no? El primer libro que publico es sobre el periodismo en La Rioja, siglo XX, después sobre la Montonera en siglo XIX y bueno, y así seguí casi ininterrumpidamente hasta ahora. Bien, ¿y cómo lo lleva usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es la tarea de un historiador? Y también en su momento de escritura, ¿cuáles son los puntos claves a los cuales usted no sé si los inspiran o en el momento en el que está cómodo escribiendo, cómodo investigando, qué necesita o por ahí a la hora de investigar, de estar escribiendo un libro? Necesita tener ese momento tal vez especial, de tranquilidad, que encuentre sentimientos y ese es el momento clave. No, para escribir es una tarea diaria, ¿no? Una investigación es casi como no hay tiempo que nadie te regale, te lo tienes que buscar al tiempo y tiene que ser sobre todo en la naturaleza del trabajo que hacemos, que es de historia, ¿no? Es sistemático, diario, permanente. Un libro lleva un año más o menos de investigación, como mínimo, ¿no? Y ese año es una tarea diaria, virtualmente. Obviamente, por ahí tenés baches, ¿no? Pero bueno, como decía Picasso, la inspiración llega a la mesa de trabajo. Te tienes que encontrar trabajando siempre y la ventaja que tenemos en La Rioja es que tenemos muchos temas de historia. Infinito el campo que tenemos en personajes, hechos y demás. Así que muy contento, digamos, de poder contribuir con estudiar, publicar, eso, ¿no? Bien, y en estos años de transcurso de la función que usted tiene como historiador y escritor, ¿cuál ha sido el tema, si queremos hablar en lo provincial, que más le llevó tiempo investigar y también el que más le causó por ahí felicidad a la hora de terminarlo, o por ahí tuvo más elogios o se destacó más en que usted pudo terminar? Uno de los libros que más me costó, bueno, fue el primero, que muchos años de investigación, de periodismo, y después uno que me pidieron, que me contrataron para hacerlo sobre comunidad y ética,
porque era un libro escolar destinado a la educación del adulto, es decir, era un texto que tenía que hacer con párrafos cortos y con tareas para el hogar. Es decir, bueno, ese libro me costó muchísimo porque, por ejemplo, un libro común de historia uno decide la extensión de los capítulos y demás, ¿no? Pero este era como que tenía predeterminado, ¿no? Me dio muchas satisfacciones después, pero me costó mucho hacerlo. Se llama Comunidad y Ética, y ahí hablo de filosofía y todo lo demás, destinado al trabajo escolar, en la casa, ¿no? Y después, bueno, Angeleri, por ejemplo, uno de los libros que más se ha publicado, más reediciones tiene, 6 reediciones, un año completo de laburo diario. Y otro libro que más raro, digamos, El Divino Joaquín, sobre la vida y la obra de Joaquín B. González, que nunca tuve la sensación de haberlo escrito. ¿Por qué? Porque yo tenía muchos problemas y escribía un ratito sí, otro no, y de repente me doy cuenta que el libro estaba virtualmente hecho. Bien. Eso fue rarísimo. Bien, Roberto, ahí nos comentaba usted uno de los por ahí obstáculos o las cosas en las cuales se tiene que regir, bueno, en un pleno trabajo de investigación y también a la hora de irlo plasmando en la escritura. Además de eso, ¿cuáles son los otros obstáculos, las otras cosas que lo hacen tener que ir acomodándose a esas mediciones o a esos límites que tienen un trabajo de investigación, y también las cosas, los obstáculos que tienen en las investigaciones que ustedes realizan? Bueno, no, los obstáculos son la falta de información, que uno tiene que buscar las fuentes y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, afortunadamente contamos con internet, además de los libros, ¿no? Que son las fuentes de entrevistas y demás. Por ejemplo, en el libro de Rosarito Vera Peñalosa tenía unos agujeros de investigación cuando ella es cesanteada por Irigoyen. No sabíamos bien las causas. Y bueno, eso me llevó un tiempo hasta que finalmente lo descubrimos, porque la concepción que tengo de un libro es que el libro tiene que dar respuesta, ¿no? O sea, uno no puede leer el libro mío de Rosario y que quede dudas sobre este episodio o el otro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y en ese dar respuesta te lleva a ser explicativo, a buscar. Nunca tuve así problemas, digamos, que sean insolubles, ¿no? Con el tiempo se solucionan, le busca solución, y además una cosa que es fascinante es la investigación en sí misma, ¿no? Después el libro puede ser bueno, malo, regular, pero el hecho de investigar es fascinante. Bien, esta pregunta no sé si sería a nivel país, capaz que a nivel departamental, es algo que por lo menos yo y el profe Carlos siempre destacamos, que por lo menos en nuestra ciudad y lo que nosotros conocemos, la gente de nuestra ciudad no le da la relevancia, no le da la importancia que tiene, o por ahí no toma conciencia de lo que es la historia. Y no solamente hablar de historia de otros lugares, hablar de la historia de nuestro mismo pueblo, es un tema que el sábado pasado que tuvimos un profe de historia, Gringo Gallardo, estuvimos hablando, y bueno, él me decía cómo lo vivía él, el tener que en una clase usar distintas formas, distintas didácticas para intentar dar ese hincapié en la historia y que el alumno como que se interese más o preste atención. Usted, Roberto, ¿por qué piensa que se da esta, por ahí no tanta relevancia en la historia y en algo tan importante como puede ser la historia de nuestro pueblo, nuestro mismo Chepe? ¿Cómo lo vive usted o qué opinión tiene de eso? No, bueno, la opinión es generalizada. Una respuesta es en que en general nosotros vivimos una etapa, un presente arrogante, en el sentido de que nosotros creemos que el presente que nos toca vivir, con tecnología nunca vista en el desarrollo de la humanidad,
y demás, nos lleva a sobrevalorar este momento y a menos valorar el pasado. O sea, ¿para qué me voy a interesar por el pasado si tengo un presente tan interesante? Sería, ¿no? Esa sería una, digamos, que es general, es común a casi todo el mundo, diría, ¿no? ¿Por qué me voy a interesar por las carretas si hoy tengo Fórmula 1, digamos, o autos eléctricos? Entonces, la otra es que un déficit de la escuela y de los profesores y de los comunicadores, que obviamente no es el caso suyo, que se interesa por estos temas, pero hay un gran déficit, ¿no? De los profes, de la escuela, y en general no es que el tiempo pasado fue mejor, digamos, siempre hubo poca predisposición, o sea que la tarea nuestra, por ejemplo, hoy de venir a hacer congreso, debatir, escuchar, creo que contribuye al tema este de la difusión de la historia, que cuando nos tenemos que interesarlo, ¿no? Por ejemplo, dejarle la inquietud para que sigan ellos mismos, los alumnos, los profes, con este interés que es tan lindo, ¿no? Para nosotros. Bien, profe, para la audiencia mencionarle que estamos en nuestros estudios con Roberto Rojo, con Héctor Oyola, con Oscar Menuce y bueno, también con el profe Carlos que está haciendo su labor desde operador. Nosotros vamos a una pequeña pausa musical, seguimos escuchando buena música y a la vuelta vamos a continuar con esta entrevista. Bien, regresamos de una pequeña pausa musical aquí en Orión. Nosotros conversando aquí fuera de aire, bueno, con Carlos, conversando con Héctor, Oscar y bueno, el profe Carlos, bueno, y Roberto, que es el invitado pactado para el día de hoy. La verdad, muy contento con el profe Carlos, lo hablábamos en estos últimos días de que poder llegar a pactar esta entrevista iba a ser muy importante para nosotros, ya que una de las cosas a las cuales siempre apuntamos o intentamos destacar en el programa es dejar un pequeño aporte, un aporte cultural en general. Tratamos de mantenerlo siempre en eso. Roberto, hay algo muy importante. Están, bueno, junto a tu equipo por presentar este libro tan importante, Rosario Vera Peñalosa. Contanos cómo está siendo este último lapso en el cual son los días finales, el tiempo final. ¿Cómo empezó esa investigación, el lapso en el cual te estuviste rigiendo, manteniendo hasta ya tener ya todo ya finalizado? Y también, ¿qué significó personalmente para vos poder concretar una investigación así, un libro así? Bueno, que por lo menos para mí, y seguro que con el profe Carlos, es de un aporte muy grande. Y bueno, destacar tu trabajo y bueno, conocer esos detalles, conocer esos datos tan importantes. Bueno, este libro, Rosario Vera Peñalosa, el título es Maestra Guerrera de la Patria, es una investigación que nace porque uno de los sobrinos nietos, Enrique Vera Vallejo, me da el archivo familiar hace 25 años ya, y me dice que quería que yo escriba sobre Rosario Vera Peñalosa. Bueno, ahí tenés vos una de las circunstancias de la investigación, ¿no? El tiempo pasó, tenía unos agujeros en la investigación, por lo cual no lo pude editar, y hasta que en la pandemia, digamos, viene mi amigo Carlos Alani y me dice, tenés que terminar el libro de Rosarito porque no hay nada sistemático, exhaustivo. Entonces, bueno, le hice caso a Carlos Alané, que es un gran amigo, y avancé con esto, trabajé muchísimo en la pandemia, y bueno, salió un libro enorme de 49 capítulos, creo que es completísimo, y bueno, casi pierdo los ojos con esa investigación, y muy contento por el resultado, pero es la primera vez que me pasa que demoro tanto en pasar un libro al papel. Hasta ahora va todo bien, creo que en los próximos días vamos a tener unos ejemplares. No mucho, pero bueno, ya suficiente. Y voy a venir a regalar acá, porque es tan poco lo que se conoce de Rosario que mucha gente me dice
que creen que nació acá en Chepe. Sí, eso tiene que ver también con el sentido que se le dio en las fechas conmemorativas a Rosario Vera Peñalosa, que como siempre en la historia se trata, por lo menos en lo primario se embellece o se cambia un poco, se manipula esa historia para que se adecue y se amolde a algo más lindo a la vista y también a lo que se cuenta. Así que la verdad es algo muy destacable hablar de Rosario Vera Peñalosa en nuestro departamento, una personalidad que siempre está presente y al mismo tiempo no se conoce mucho ni tampoco hubo hasta hace poco tiempo un trabajo exhaustivo, un trabajo como usted lo ha planteado, así que la verdad que es importante tener este aporte porque sería algo que no se podría mantener en el tiempo, que no tengamos un trabajo así de investigación y bueno, usted ha trabajado y seguramente ha dejado todo para sellar esos vacíos, esos huecos que se le plantearon en la investigación. Cuéntenos sobre este congreso que ha estado dando de personalidades riojanas. Bueno, casualmente el año pasado, los años anteriores, estuvimos abocados a una sola personalidad, que era la de Joaquín B. González, en su múltiple faceta. Y ahora, bueno, ya pasado el centenario, seguimos trabajando con el grupo en algo que La Rioja es muy, muy rica, ¿no? Que es las personalidades. Tenemos personalidades de todo tipo, de los grandes, digamos, como los Caudillo, González, Rosarito, pero también tenemos muchas personalidades intermedias, digamos, ¿no? Y otras que son locales. Entonces tratamos de invitar, como hoy, a la profesora Ceballos, Liliana Ceballos, que habló de Ríos, de la escritora y poeta. Entonces, bueno, así, ¿no? También se habló de Esmeralda Zárate, del hermano de Luis Fernández Zárate. Así que, bueno, esa es la tarea de ir rescatando a un montón de personalidades que tenemos, afortunadamente, los riojanos en todos los departamentos. Bien, allí con este congreso, estas charlas, también se estará dando en ULAPE. ¿El planteamiento va a ser igual, va a ser parecido? ¿Cuáles van a ser? Es parecido, aunque cada lugar le da una impronta distinta, ¿no? Porque una de las cosas que hacemos es abrimos al público y decimos, bueno, ¿de qué personalidad les gustaría que hablemos? Obviamente, si conocemos el tema lo damos, pero generalmente en La Rioja estamos más o menos informados. Y hoy, por ejemplo, fue fantástico, ¿no? Me hicieron hablar de Angelelli, digamos que no lo tenía previsto, porque bueno, yo publico un libro sobre Angelelli, y así te van preguntando de Facundo Quiroga y demás, ¿no? Bien, profe, vamos a una pequeña pausa musical para acomodar el equipo y bueno, también conversar con Héctor y Oscar que están con nosotros acompañándonos y bueno, que hagan su breve aporte con lo que fue este congreso y con lo que están viviendo y también con lo que van a vivir en ULAP. Regresamos de la pausa musical que hemos tenido, esta pausa musical debido a que nos queríamos acomodar para también darle espacio a Héctor y Oscar que nos están acompañando. Bien, Héctor, comentanos cómo viviste este congreso junto a tu equipo, cómo te sentiste, bueno, en poder dar a conocer y bueno, y también estar en ejercicio de esto, cómo te sentiste, qué sensaciones tenés de lo que viviste ahora y qué cosita te gustaría agregar o qué cosita te gustaría hacer más hincapié la próxima vez que se les dé estar en nuestra ciudad de vuelta dando un congreso. Bueno, no es la primera vez que visitamos Chepe con el grupo gonzaliano, ¿no? Hace 2 años estuvimos hablando de Joaquín B. González. El tema mío siempre es jurídico, ¿no? Yo soy abogado, he sido juez, profesor universitario y me dedico a eso, a los temas jurídicos, ¿no? Al desarrollar el pensamiento de los grandes juristas riojanos. Bueno, empezamos con Joaquín B. González y hoy desarrollé el tema de Zacarías Agüero Vera, un jurista de Malanzán, que fue gobernador de La Rioja, diputado nacional, además de su obra literaria, ¿no? Así que muy contento de poder colaborar y de estar nuevamente en Chepe, ¿no? Veo que hay un pueblo con muchas inquietudes culturales, mucha asistencia, ¿no? Más de 400 docentes y hay alumnos
y con mucha participación del público, o sea que nos hemos sentido muy a gusto, que les decía yo a los chicos al final de la charla de que es uno de los lugares donde uno más le gusta estar porque hay otros públicos que son pasivos, ¿no? A los del Chepe se animaron al principio, después que se rompió el hielo se animaron a participar, a preguntar, así que nos vamos muy contentos de haber podido contribuir en este congreso, ¿no? A incrementar el acervo cultural de los llanos. Bien, en este congreso me hubiera encantado estar presente, destacar que tuve la desinformación, yo no supe en un principio, si bien vi flyer y tuve conocimiento de este congreso, en lo que me dieron a entender únicamente podían ir profesores, maestros y todo ese sentido, por eso yo no asistí, así que bueno, la próxima tendré que estar presente, la verdad que me hubiera gustado estar presente, bueno, tuve esa información. Además de esto, ¿cuál ha sido por ahí en el momento, qué tema usted estuvo desarrollando en el cual usted expresa esto de que se empezaron a romper el hielo, hubo participación, se empezaron a ver preguntas, repreguntas, ¿en qué tema, en qué momento fue? Bueno, lo que pasa es que en todas las disertaciones uno tiene que acomodar el discurso, el auditorio, ¿no? Al principio los chicos no participaban, ¿no? Hasta que, bueno, Roberto acá de Oscar tiene mucha experiencia en esto, y bueno, rompieron hielo con algunas anécdotas, algunos chistes, entonces ya los chicos se animaron a preguntar, a participar, ¿no? Así que eso ya depende del expositor y también del auditorio, ¿no? Porque yo creo que, como dije, hay que acomodar el discurso a cada auditorio. No todos los auditorios son iguales, ¿no? El discurso es en función del auditorio. Oscar, buenas noches, saludo, ¿cómo estás? También, igual que Héctor, comentanos las experiencias que fue en el día de hoy para vos, qué sensaciones te dejás, cómo lo viviste. Hola, muy buenas noches, complacido de estar en tu programa. Bueno, la idea de traer otros temas, porque lo dijo Roberto, la figura principal de los personajes nuestro es Joaquín B. González, pero la idea es traer todos estos temas con otros personajes que hicieron parte y que son parte de la historia de La Rioja. Como dijo Roberto, es inmensa nuestra historia y nos permite permanentemente estar en investigación. Yo hoy empleo unas palabras de Shakespeare, que él dice que la historia, todo lo pasado es prólogo. Entonces, es lo que hacemos, ¿no? Investigar la historia como para dejar presente, que sirva de ejemplo, no sé si la historia es ejemplo, pero que sirve para poder continuar un camino de ese tipo de historia o la otra historia, es importante. Y bueno, hoy muy bien, muy acogedor el ambiente, nosotros bien estuvimos. La verdad que a uno lo que hace, lo hace por gusto. Aquí no hay sponsor, no hay nada, uno viene porque le gusta hacer lo que hace. Y creo que lo más importante es poder dejar algo, poquito de lo que uno sabe. Yo siempre digo que, y hoy también lo expresé, uno más que venir a decirles cómo es la cosa, uno viene a preguntar y a aprender. Y hoy se aprendió mucho, los chicos, los jóvenes, digo, uno dice chicos, jóvenes docentes, voy a decir, apenas de no haber venido, creo que a lo mejor el tema fue difusión o lo que sea, pero era para todo público, que es lo que nosotros proponemos, no sea solamente para docentes, sino todo público, jóvenes como vos que les interesa la historia o empezarlos en la historia. Bueno, le preguntaba a Roberto cómo hizo él y por qué le gustaba historia. Yo es algo particular lo mío, nunca quise estudiar historia, pero acá estoy. Siempre leía paralelo, mi madre, de los diarios de aquellas épocas, hacía las palabras cruzadas. Y lo que dejaba mi madre lo completaba yo, chico. Entonces ahí vos vas agilizando tu mente y lo que más me gustaba, el río Po, que era clásico, el río que cruza Europa. Bueno, eso es lo que te hace que a vos te guste algo de lectura y bueno, yo me incliné en la historia. En la próxima
en el próximo momento, en la próxima participación, en la invitación que se puede llegar a hacer en esto del tiempo, que ustedes pueden volver a regresar a nuestra ciudad y bueno, y dar una charla, un conversatorio. ¿Cuál sería la personalidad o el tema en el cual quieren apuntar, tal vez que no lo hayan tocado tanto en un momento, pero que también es importante en nuestra historia, o algo que ustedes quieran agregar? Porque me imagino que después de cada congreso, después de cada charla, también se les abren nuevas puertas, se les abren nuevas personalidades, ponen nuevos temas los cuales pueden tocar. Héctor, muy linda la pregunta, interesante. Héctor, te comento, uno va adecuando su discurso según el auditorio. Y a mí me cambió todo lo que estaría preparado porque entramos a la zona de San Ramón o Portezuelo y llegamos acá y yo vi unos carteles que decía emergencia hídrica, cuide el agua. Si bien es cierto que yo tengo investigaciones sobre gobernadores poco conocidos, pero que surgen en la historia, en la investigación que vos haces, porque lo que les interesó fue solucionar el problema del agua. Fue durante el gobierno de Perón y todo lo demás. Enrique Zuleta, Melis, que mañana tocamos el tema porque es de ULAPES. Entonces vos vas adecuando eso y eso es lo que quizás vos armas algo, pero en la realidad aquí, en la ciudad de Chepes, que lo dijo el diputado, ¿no?, Godoy, dice, sé que estuvieron hablando del problema del agua. O sea, ya le llegó a él, a su oído, que nosotros hablamos del agua. Nosotros hablamos del agua como un problema histórico, no como un problema de hoy. Si nosotros tocamos el tema como un problema de distribución del agua, no que falte, como se encargó él en explicar, que es él el que explicó, nosotros lo que hacemos es tomar esos temas que son preocupantes, que vienen de vieja data y que sirven, por eso la historia es un prólogo del pasado, para poder arrancar quizás con nuevas soluciones, con nuevas investigaciones, etc. Hablamos de Zuleta, Enrique Zuleta, en el caso mío él habló de Juan Zacarías Agüero Vera, que son gobernadores que se preocuparon, como Juan Melis, que se preocuparon por el problema del agua. Yo empecé diciendo, por eso me acordé, y cambié mi charla, que gente de Portezuelo salió a las calles, escribieron una carta reclamando la solución urgente del agua. Bravo Teddy, un investigador maestro nuestro, decía, no hay agua ni un jarro para tomar. Y la gente salió en 1942 a protestar. Y esa carta le llegó al general Perón, en aquel tiempo coronel Perón, en San Juan, que estaba por el tema del terremoto. Así comencé yo mi charla. Nosotros veníamos a hablar de los gobernadores del agua, los gobernadores peronistas, pero vos encontrás un cartel que dice emergencia hídrica. Ese tema, emergencia hídrica, creo que la falta de agua debe ser uno de los temas distinguidos de nuestra región y bueno, de nuestra ciudad, haciendo para ahí tal vez una investigación de años y años. Bueno, creo que yo no sé en qué año nuestra ciudad no ha pasado en algún día u otro tener la falta del agua, y también es un tema muy complicado, es un tema por ahí en el cual un defensor o una persona representante política de nuestra ciudad siempre se toma la defensiva, pero la verdad que es un tema muy importante. Creo que Chepe hasta se podría distinguir por falta de agua, es algo muy complicado, pero también es algo que, bueno, vivimos hace unos meses, la verdad que una situación muy complicada. Si bien ahora estamos acomodados, pero el año que viene, si no se toman nuevas medidas, bueno, vamos a estar en la misma situación, y así pasan los años y han pasado, por lo menos de lo que recuerdo yo, ya casi 16 años así que me imagino lo que resta. Héctor, comentanos cómo se están preparando, qué piensan, o qué por ahí es complicado también hacer una lectura de lo que puede llegar a ser mañana en ULAPES. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo sentís que el público, que esas personas que van a estar ahí van a recibirte? Sí, nosotros utilizamos un lenguaje no académico, sino coloquial, o sea, para que nos pueda entender todo el público, ¿no? O sea, los distintos niveles educativos. Y ya hemos estado nosotros hace 2 años en ULAPE y fue un público parecido al de Chepe, ¿no? O sea, con gente interesada, participativa,
Y tenemos esa expectativa, ¿no? De que podamos poder volcar nuestro conocimiento y que ellos puedan aprovechar lo que nosotros les vamos a transmitir mañana. Roberto, antes de despedirte, y bueno, también a Héctor y Oscar, comentanos cómo sigue esta carrera, cómo sigue este desenlace de ustedes, que son un equipo, van a estar trabajando, van a tener un pequeño descanso. ¿Cómo sigue esto después de finalizar estos eventos que le quedan mañana pendiente en ULAP? Bueno, después de ULAPE tenemos que concretar fechas con otros lugares, por ejemplo en la capital, creo que va a ser este mes, también son multitudinarios. Y después, bueno, Patquía, o sea, Departamento de Independencia, Chamical, Laimogasta, tenemos en casi toda la provincia. Tenemos que acordar fechas y tenemos un equipo fantástico porque la clave de esto es la credibilidad. Y la credibilidad se la dan los buenos disertantes. Así que bueno, esa es nuestra carta de presentación. Roberto, ¿hay alguna investigación en la cual estés próximo a adentrarte o que ya estés en marcha, la cual va a ser una novedad cuando la des a conocer? En el sentido de, ¿estás trabajando? ¿Hay algún nuevo proyecto, además de que estás próximo a finalizar este libro Rosario Vera Peñalosa? ¿Estás trabajando para algo más? ¿Qué tenés preparado después de finalizar ese trabajo? Bueno, es buen periodista el chico. ¿De los contadores? Tengo un libro inminente también para este año, de los contadores públicos. Es un trabajo que me encargaron, pero bueno, adquirió una dimensión que yo no creía, eso es el tema de la investigación, ¿no? El título probable es Los contadores cambian la historia de La Rioja. Y entre paréntesis, de Catamarca, San Luis y San Juan. ¿Por qué? Me estoy refiriendo a la ley 22021, sancionada en el año 79, llevada adelante por el régimen militar y después por Carlos Menem, gobernador democrático. Y bueno, eso cambia, digamos, la ciudad, principalmente de La Rioja, que hoy lleva más grande que todo el resto, cuantitativamente tiene más gente la capital que todo el resto de la provincia. O sea que tuvo un crecimiento macrocefálico, ¿no? Una gran cabeza y un poco a semejanza del país. Y bueno, ese es uno de los libros que ya es inminente que lo termine, estoy en la fase final. Llevo 2 años, 1 año y medio trabajando. Y después, bueno, después de ese, también ojalá pueda terminar este año un libro sobre Carlos Menem. Un libro cuyo título es probable, Carlos Menem se hace a sí mismo. Y sería desde que llega el padre, como inmigrante árabe, hasta 1989, que accede a la presidencia. Es decir, que voy a omitir la presidencia, porque son temas de debate muy contemporáneos. Me interesa sobre todo cómo Carlos Menem fue el único que creyó en sí mismo. Y se hizo, ¿no?, una cosa notable. Roberto, el profe Carlos quiere agregar algo, de lo que está haciendo esta charla, esta entrevista. Yo siempre la tomo como una charla, como un momento de conocimiento. ¿Profe Carlos? Sí, no solamente agradecerle al profe Roberto, al profe Oscar, a todo Héctor, que generosamente se tomó un tiempo. Hablábamos con el profe, seguramente después del congreso iba a estar un poco cansado porque son varias horas, digamos, poniendo y toda la dinámica. Así que el profe generosamente ha aceptado venir a nuestro humilde programa, que nosotros lo hacemos con muchas ganas, digamos. Así que hacerle llegar el agradecimiento por el gesto de ser parte de este programa, que es una extensión de lo que comentaba anteriormente, de las actividades que realizamos en la escuela, así que muy agradecido, muchachos. Bien, Roberto, muchísimas gracias por este momento compartido. Hemos tenido nosotros aquí en otro ladrillo en la pared a Roberto Rojo, también acompañado por su equipo, Héctor Oyola, Oscar Munuce, perdón ahí la pronunciación del apellido.
Roberto, muchísimas gracias, gracias por este momento de charla, y también déjame decirte que el tiempo no nos acompaña, pero me quedo con muchas incógnitas, muchas cosas, así que muchísimas gracias, agradecerles, bueno muchachos, por el tiempo que han compartido con nosotros, y bueno, felicitarlos por el trabajo, y bueno, como siempre, si se da otra oportunidad más, bueno, trataré de estar presente porque es un tema que me interesa en lo personal, así que muchísimas gracias. No, gracias a usted y a Carlito por la invitación, a usted que veo que va a ser un gran periodista, ya es un muy buen periodista. Así que bueno, ustedes ayudan bastante, digamos, en esta cruzada cultural, ¿no? Que siempre es difícil, pero bueno, lo hacemos con gusto. Muchas gracias. Gracias chicos. Profe Carlos, nosotros así nos despedimos de lo que ha sido un programa típico, distinto y especial en Radio Orión.